Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el amor, el desamor y, por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Hoy el tema es candente, un tema que sé que los tiene a todos enloquecidos literalmente. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar, y que aunque ya no están juntos, siguen generando una cantidad de especulaciones y emociones increíble. Y como dice el título, los fans, ustedes, están pidiendo a gritos un recuerdo especial, un pedacito de esa historia de amor que nos marcó a todos. Así que prepárense para un viaje por el pasado, un análisis a fondo y, por qué no, un poquito de nostalgia. Estoy muy emocionada de compartir esto con ustedes. Y antes de que sigamos, ya saben la rutina, si aún no están suscritos al canal, no esperen más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y acompáñenme en esta aventura. Vamos a empezar. Así que, como les decía, el tema central de hoy es la ardiente relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que vivieron en una cueva los últimos años, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable e explosiva. Pero lo que realmente revolucionó todo fue que ese amor, ese flechazo que veíamos en la ficción, saltó a la vida real. Las redes sociales ardían, los medios de comunicación enloquecían, y los fans, nosotros, estábamos extasiados. Verlos juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos, fotos y mensajes llenos de amor, era como vivir un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta. Y claro, como suele pasar, el romance comenzó a alimentar la imaginación de todos. ¿Cómo sería su vida diaria? ¿Qué hacían juntos? ¿Cómo se amaban? La expectación era máxima y cada detalle, cada gesto, cada publicación, era analizado con lupa. La historia de amor de Hande y Kerem, como toda buena historia, tuvo sus altibajos. Hubo rumores, especulaciones, pero siempre mantuvieron una imagen pública de respeto y cariño mutuo. Se apoyaban en sus proyectos, celebraban sus logros y parecían ser inseparables. Y entonces, como suele suceder con las historias más intensas, llegó el final. La noticia de su ruptura sorprendió a todos, aunque, como siempre, algunos rumores ya circulaban. La tristeza fue generalizada, pero también la resignación. Las relaciones, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y aunque el dolor de la separación fue evidente, tanto Hande como Kerem demostraron madurez y respeto, enfocándose en sus proyectos individuales y manteniendo una relación cordial en público. ¿Pero por qué este recuerdo especial que tanto piden los fans? Bueno, hay varias razones. Primero, porque su relación, como les dije, fue muy intensa y dejó una huella profunda en el corazón de muchos. Segundo, porque la gente ama los finales felices y aunque este no lo fue en el sentido tradicional, la esperanza siempre está presente. Y tercero, porque en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta recordar esos momentos que nos hicieron soñar y creer en el amor. Así que en este vídeo vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos de su relación, esos que nos hicieron suspirar, sonreír y, en ocasiones, hasta llorar de emoción. Prepárense para un viaje en el tiempo, porque vamos a revivir momentos que son pura magia. Comencemos con el inicio, con la chispa que lo encendió todo, Love is in the Air. La serie, como muchos saben, fue un éxito rotundo. La historia, los personajes, la fotografía, y sobre todo, la química entre Hande y Kerem, cautivaron a audiencias de todo el mundo. Y fue justamente en el set de grabación donde esa chispa se convirtió en fuego. Las miradas cómplices, las bromas, las risas, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre ellos. La serie, por supuesto, fue el escenario perfecto para que esa atracción mutua se desarrollara. Cada escena romántica, cada beso, cada abrazo, era como una confirmación de que el amor estaba en el aire, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y los fans, con su ojo clínico para el romance, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada momento compartido. Luego vinieron los momentos fuera del set. Los paparazzi, como siempre, jugaron un papel importante. Fotos de ellos juntos paseando por las calles, cenando en restaurantes, compartiendo momentos con amigos, empezaron a circular por todas partes. Esas imágenes confirmaban lo que todos sospechábamos, Hande y Kerem estaban juntos, y su amor era real. Recuerdo, por ejemplo, las fotos de sus vacaciones juntos, en las que se les veía disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua.
Esas imágenes eran la prueba definitiva de que su relación era algo serio y especial. Y no podemos olvidar las declaraciones públicas. Aunque siempre fueron discretos en su vida privada, hubo momentos en los que Andy y Kerem compartieron palabras que confirmaban su amor y su felicidad. Mensajes en redes sociales, entrevistas donde hablaban de su relación, gestos de cariño en eventos públicos, todo eso alimentaba la ilusión de los fans y nos hacía creer que su amor era eterno. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que Kerem hablaba de Ande con una ternura y admiración que conmovía a cualquiera. Y Ande, por su parte, siempre se mostraba orgullosa y feliz de estar al lado de Kerem. Esos momentos, esas palabras, son los que ahora recordamos con cariño y nostalgia. Pero además de estos momentos icónicos, hay un elemento clave que explica por qué los fans piden este recuerdo especial: la autenticidad. Ande y Kerem, a pesar de ser celebridades, siempre se mostraron tal como son, sin poses ni artificios. Su relación parecía genuina, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y eso es algo que el público valora mucho. En un mundo lleno de falsedad y superficialidad, ver una pareja que se muestra tal como es, que comparte sus alegrías y sus tristezas de forma honesta, es algo que conecta con la gente. Y creo que esa autenticidad es la que al final hizo que su relación fuera tan especial y que, incluso después de la ruptura, siga siendo recordada con tanto cariño. Y no puedo dejar de mencionar la forma en que se apoyaban profesionalmente. Ambos siempre han sido grandes profesionales y su carrera ha ido en ascenso. Se demostraban apoyo mutuo, celebraban los éxitos del otro, y se esforzaban por estar presentes en los momentos importantes. Esa complicidad, esa unión, era algo muy bonito de ver. Era como si fueran un equipo que se complementaba y se impulsaba mutuamente. Y eso, sin duda, es algo que los fans valoraron mucho. La admiración profesional, el respeto y la ayuda mutua son elementos que hacen que una pareja sea más fuerte y perdure en el tiempo. Ahora bien, después de la ruptura, como les decía, ambos demostraron madurez y profesionalismo. No hubo escándalos, ni peleas públicas, ni declaraciones polémicas. Se limitaron a agradecer el cariño y el apoyo de sus fans y a seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y eso es algo que habla muy bien de ellos. Demostraron que aunque el amor se acabara, el respeto y la amistad podían perdurar. Y aunque es difícil imaginar el dolor de una ruptura, la forma en que manejaron la situación fue ejemplar. Mantuvieron una relación cordial, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y demostraron que el amor, aunque termine, no tiene que ser sinónimo de odio o rencor. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto, y el amor a veces da sorpresas. Pero lo que sí sabemos es que, a pesar de todo, la admiración y el cariño de los fans por ellos sigue intacto. Muchos siguen soñando con que vuelvan a estar juntos, y las redes sociales son un hervidero de mensajes, fotos y vídeos que reviven su historia de amor. Es como si la llama del romance aún estuviera encendida en el corazón de sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, un fenómeno. Una historia que nos hizo soñar, reír, y en ocasiones, hasta llorar de emoción. Una historia que demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Una historia que nos dejó una lección sobre el amor, el respeto y la madurez. Y sobre todo una historia que nos dejó un recuerdo especial, un recuerdo que, como fans, atesoramos con cariño y nostalgia. Y aunque el tiempo pase, su impacto sigue siendo palpable, y la demanda de recuerdos especiales solo demuestra el gran cariño que aún despiertan en el público. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los momentos más icónicos de la relación de Ande y Kerem, hemos revivido la magia de su amor y hemos reflexionado sobre su impacto en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado este viaje nostálgico tanto como yo. Espero que hayan recordado con cariño esos momentos que nos hicieron soñar. Espero que este vídeo les haya hecho sonreír y recordar por qué amamos tanto las historias de amor. Y por supuesto, espero que se hayan emocionado tanto como yo. Quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué les pareció este vídeo?
¿Cuál es su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leerlos. Y como siempre, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por todo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.